supuesto, no solamente el seguimiento de los incendios. Estáis hablando, es necesario servicio público. Hoy vamos a ver qué es lo que ha pasado. Se ha privatizado durante 20 años la Brigada Forestal. Hacemos análisis del servicio público. Hay medios, hay voluntad, hay fondos, hay ganas de que haya fondos. Y vamos a hablar de un negocio, el cártel del fuego y la corrupción en las llamas. Todo esto enseguida. La información de servicio y toda la información de servicios públicos. Porque lo que se ha hecho es privatizar durante 20 años lo que hoy duele. Brigadas forestales y cómo no llegan. Vamos a leer qué es lo que está pasando en una batalla política que vuelve a tener cruce de acusaciones. La ley forestal, la Constitución, dice que apagar estos incendios es cosa de las autonomías. Pero esas autonomías del Partido Popular y el Partido Popular están culpando hoy al gobierno y lo que tenemos, Ruth García Ribote, es una batalla política también con esto. Sí, Javier, eso es crisis incendiaria, es de lo que habla Feijóo, que acusa directamente al gobierno de ser el culpable en esta gestión de los incendios. Además, reprocha que no se vigila ni los montes ni los bosques y que falta prevención, a pesar de que la ley está clara, las competencias son de las autonomías, pero Feijóo insiste, la responsabilidad no puede recaer únicamente en las comunidades autónomas. Además, acusa también a la mayor parte de los ministros de estar todavía de vacaciones, a los ministros del Gobierno central, y urge al Ejecutivo de Sánchez a que pida ayuda inmediatamente a la Unión Europea. Sino también el contraste entre, decía, que nos atendía desde Castilla y León. Hombre, pero como dice Mañueco, esto de los medios y demás, cuando van tarde, pero no es que fueran tarde esta semana, es que van tarde de años. Bueno, es que yo querría efectivamente centrarme ahí, ¿no? Después, si queréis, hablamos del abandono y de la España rural vaciada y todo esto, pero ahora hablamos de los dispositivos, ¿no? Lo primero que hay que decir a la gente es que España, y concretamente Castilla y León, Galicia, somos la segunda potencia forestal de Europa. O sea, somos el segundo país después de Suecia, que más bosques y más masa forestal y superficie forestal tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Va a haber incendios. Con medios o sin medios, va a haber incendios siempre. Y va a haber cada vez más incendios, como consecuencia del cambio climático. Y frente a eso, ¿nosotros qué tenemos? Pues tenemos un sistema de prevención y lucha contra los incendios forestales fijo discontinuo, que se basa fundamentalmente en la filosofía del fijo discontinuo, que es contratamos a la gente por periodos y después la mandamos al paro o a, como contaba uno de los testimonios, pues a trabajar en una guardería o de camarero o de Papá Noel, decía, o de Papá Noel. De cualquier cosa. Claro, o sea, te enfrentas a un fenómeno que va a más en un país que tiene muchísimo bosque y tu respuesta es pues la de un hostelero, como todos mis respetos para los hosteleros, que afronta la temporada de verano. Es decir, afrontamos los incendios como afrontamos las temporadas de verano. Ahora va a venir gente, vamos a contratar más personal. Bueno, ahora viene el verano, va a haber incendios, vamos a contratar más personal. Con la diferencia de que el resto del año apenas tenemos personal. Pero es que en el caso de Castilla y León, lo decía el representante de comisiones, yo creo que ha dado con la clave. El caso de Castilla y León es que tiene un dispositivo del siglo pasado. Tiene el dispositivo que, por ejemplo, nosotros nos encontramos cuando llegamos al gobierno de la Xunta de Galicia, en el bipartito, en el 2006, basado en contratar a la gente 4 meses al año. En Galicia, afortunadamente, ya hay gente que está contratada 9 meses. Y es un sistema puntero el gallego, ¿eh? Los contratos más largos duran 9 meses. Y hay un montón de gente que lo que tiene es un contrato de 6 meses. O de 4, o de 3. Formación, la mínima imprescindible. Entonces tenemos un sistema de lucha contra incendios. En el caso de Castilla y León, para que la gente entienda lo que quiero decir, es el sistema que antes se llamaba de cuadrillas. Que es, bueno, llega el verano, en mayo empiezan a contratar cuadrillas, se coge pues lo que haya disponible y se les manda al monte a hacer lo que puedan. Ese es el sistema contra incendios. Ayer, Mañueco, con un programa de televisión española en el que estaba yo, alardeaba de que, bueno, este año hemos gastado 77 millones de euros en el dispositivo contra incendios. Para que te hagas una idea, José Luis, ese fue el dinero, exactamente, más o menos esa cantidad, 70 millones de euros, que el bipartito presupuestó en el año 2007, después de la ola de incendios, solo para la contratación de medios de extinción de fuego. Para que te hagas una idea de lo que se ha retrocedido. Estaba leyendo ahora mismo un dato. La caída
del gasto, inversión, en prevención y extinción de incendios es a la mitad de lo que gastábamos hace 20 años. Hoy gastamos la mitad, pero es que en el caso de Galicia, que es la que más gasta, Galicia, que gasta 1,2% de su presupuesto, ni siquiera cubrimos lo que aporta el sector forestal a nuestra economía. El sector forestal en Galicia aporta casi un 2% de nuestro PIB. Bueno, nos gastamos en proteger ese sector forestal apenas un 1,2% de nuestro presupuesto. Carmen. Y es que además de que la inversión dedicada a Castilla y León este año sean 77 millones según Antonio, 74 tenía visto por ahí, bueno, da igual, es que llevamos ejecutados en junio menos del 50%. Es verdad que los incendios van a ser ahora, pero el grado de ejecución es bajísimo antes de empezar esta temporada estival que decía Antón, como si fuera el de la hostelería. Pero es que además hay un problema, y lo estaba contando la compañera Estefanía Salvatierra, que es que hay una ley estatal básica de bomberos forestales que se aprobó a finales del 2024 para mejorar todas esas condiciones laborales de precariedad, de categoría, que pasaran a ser oficiales, sino que fueran peones, en el que no pasaran a ser fijos discontinuos, que no hubiera plazos de contratación de 4 a 6 meses, sino que fuera durante todo el año, convenios caducados que esa ley estatal intentaba regular de alguna manera, pero volvemos a recordar que las competencias son autonómicas. Pero esa ley estatal se aprobó en el Congreso de los Diputados en noviembre del 2024, repito, solo con la abstención de PP, Vox y UPN. Ningún partido político votó en contra de esta regulación nacional que suponía una armonización para todas estas variables que estamos viendo en cada comunidad autónoma, de subcontrataciones o de empleos públicos o de categoría que se tiene o de temporada en la que hay que trabajar, ¿no? Y el periodo de aplicación, como decía Estefanía, es de un año, pero había una prórroga de 2 años porque hay algunos contratos vigentes, por ejemplo con Traxa, que no se pueden eliminar de sopetón, que hay que cumplir ese contrato máximo hasta el 2027. Pero es que ninguna comunidad autónoma, ninguna gobernada por ningún partido político, ha desarrollado la ley básica forestal, porque la competencia es autonómica, y estamos un poco como con la ley de la vivienda estatal. Cuestiones que yo creo que donde hay que marcar todo esto trasciende, digamos, la cuestión de los incendios y de la prevención de los incendios, y tiene que ver con el modelo de administración pública que tenemos en este momento, que es el que se sostiene sobre la externalización y la privatización de los servicios, porque lo que estaba planteando Antón y Carmen en relación con cómo se contrataba con temporalidad y precarización de estos bomberos forestales, lo vemos de manera sistemática en las contrataciones de los profesores, por ejemplo, que tienen contratos de septiembre a junio, o lo vemos con el personal sanitario, que incluso han tenido médicos contratos por un mes, y no podía ser menos también en este caso. Por tanto, es una cuestión que afecta a todo el modelo, donde se ha dejado al mercado la regulación de todos estos servicios, que son servicios esenciales para la comunidad. En este caso, además, que es del que nos ocupa esta mañana, bueno, pues es que, claro, está en juego el patrimonio forestal del país y de Europa, ¿no? Decía antes Antón que es uno de que la región de Galicia y de Castilla y León es uno de los pulmones de Europa. Bueno, pues eso es lo que está en juego. Estamos en eso que se ha dado en denominar el antropoceno, donde la mano humana lo que está haciendo es destruir también el planeta. Yo creo que esto no podemos obviarlo. Por tanto, son 2 niveles de análisis los que yo creo que tenemos que abordar. Por un lado, el modelo de cómo se están sirviendo los servicios públicos, los servicios esenciales, qué se considera un servicio esencial y cómo se tiene que gestionar, si lo queremos dejar o queremos continuar que siga siendo regulado a través del mercado, y es decir, sacando a concurso y concediendo esos concursos a la baja en términos salariales, en términos de contrataciones, etcétera, etcétera, o no. Y por otro lado, plantearnos seriamente la cuestión del cambio climático, algo que, por cierto, cada vez se está escorando y se está dejando más en un rincón. Y de nuevo, vuelvo a insistir, la cuestión del negacionismo climático es algo fundamental y también para saber a quién se quiere que tengamos en nuestros ayuntamientos, en nuestras comunidades autónomas y en nuestros gobiernos. Si queremos que efectivamente todas estas disputas a las cuales entraremos ahora, ¿no?, las disputas políticas, al final den réditos precisamente a aquellos que son los negacionistas del cambio. Sé que quieres intervenir, Antón, te pido 30 segundos. No, simplemente añadir una cuestión en el asunto del modelo. Por ejemplo, el ejemplo que ponías, ¿no?, valga la redundancia, en la educación. Bueno, pero en la educación la mayoría
es gente que tiene una plaza y tiene un contrato. O sea, el núcleo del sistema es gente contratada full time. En los sistemas de extinción de incendios, el modelo dominante de contratación es el fijo discontinuo, lo que hace todavía más grave la situación. Es decir, es la columna vertebral de nuestro sistema, es gente a la que contratamos en verano y descontratamos el resto del año. La frase más dicha cuando hay una ola de incendios es esto de que los incendios se apagan en invierno. Sí, pero llega el otoño y se nos olvida. Totalmente. Se nos olvidan los incendios del verano y se nos olvida que se apagan en invierno. Por eso es tan importante insistir en la idea de que mientras no tengamos un sistema, o sea, hay que generar una política que sea estable para prevenir esto. O sea, hay que tener gente contratada todo el año. Es decir, siempre se dice, ¿con qué se apagan los incendios? Yo tengo una respuesta muy sencilla, con dinero. Con dinero. Así se apagan los impuestos, los incendios, con dinero. No hay otra manera de apagarlos. Y hay una cosa, una constante, decís esto de que los incendios se apagan en invierno, y hay otra más. La cantidad de especialistas en incendios que te dicen que esto no puede decir nadie. Nadie puede llamarse aquí a sorpresa de que ¿qué está ocurriendo? Pues que estamos sometidos a una ola de calor que, por cierto, todavía tiene que dejarnos temperaturas más altas de las que nos ha dejado, que son cada vez más frecuentes, que acabamos de registrar un junio que lleva unas temperaturas que no se habían visto nunca en la vida. Aquello de que, bueno, es que ahora llamáis ola de calor a que antes era verano. No, esto es otra cosa. Y es una ceguera irresponsabilísima no querer verlo. No tanto porque, es decir, convertir esto en una cuestión ideológica, la evidencia de que las temperaturas van cada vez a más, de que las olas de calor son cada vez más persistentes, de que los incendios son más voraces, es negarse a la realidad. Y luego tú puedes estar diciendo que es que el cambio climático es un invento woke y es una cosa ideológica, y luego encontrarte con la realidad de que tienes grandes incendios simultáneos que han quemado 38.000 hectáreas en Zamora, donde, por cierto, hace 3 años ya ardió la Sierra de la Culebra. Tener 14.000 hectáreas que están quemando en Galicia, y luego tener más de 1.000 hectáreas que están quemando en Cáceres, donde la Junta de Extremadura acaba de elevar el nivel de alerta. Y sorprenderte y pensar que es una casualidad el hecho de que confluyan y sean simultáneos tantos incendios en mitad del mes de agosto. Quizá no tiene nada que ver con la casualidad. Bueno, y Pero es que nunca ha habido... Perdón. Antón, Carmen, y voy a Nicolás. Grandes incendios a los que mandas gente a la que contrataste hace 15 días. Eso por supuesto. Es decir, luego los medios del siglo pasado. Pagándole 1.300 euros. Y siendo consciente de que en octubre se le acabó el contrato. Y así hasta el año que viene. Y así todos los años. Y negacionistas climáticos que no solo son negacionistas climáticos, sino que también son, y los hemos escuchado y los seguimos escuchando, negacionistas de que existan incendios de quinta o de sexta generación, que también te dice que el monte se quema a lo normal. Como mi marido me pega a lo normal, pues seguimos escuchando que el monte se quema como siempre. Voy a actualizarlo, pues mira, a esto mismo que estamos viendo. Los vecinos que toman decisiones contrarias a las órdenes y a las recomendaciones de las autoridades, porque muchos de ellos, y es una constante, Antón, preguntes donde preguntes, especialmente lo estamos viviendo en los testimonios de Castilla y León, ellos denuncian una situación de abandono, que no es solo que lo denuncien los vecinos, que bueno, son los que están perdiendo sus propiedades o pueden perderlas, sino que también se suman a esto los bomberos, por ejemplo, allí en Castilla y León. Bueno, en una situación de crisis nunca hay medios, ¿no? Cuando es tu casa la que está a 6-7 metros del incendio, siempre te parece que no hay medios. Es como cuando estás esperando una ambulancia, siempre te parece que llega demasiado tarde y es probable que llegue demasiado tarde, ¿no? Yo se puedo entender la tensión emocional, sí se puede entender la dificultad de las decisiones, pero desde luego son comportamientos que yo, que he tenido la desgracia de estar en un gobierno que tuvo que hacer frente a la primera gran ola de incendios del siglo XXI, el año 2006, el gobierno bipartito de Galicia, donde llegamos a tener 350 focos de fuego diarios, y que vi situaciones y pasé por situaciones muy complicadas. No puedo sancionar ese tipo de comportamientos ni puedo aplaudirlos por varias razones. Primeras, porque si cada uno empieza a tomar las decisiones por su cuenta, es imposible montar un operativo que pueda combatir efectivamente algo tan difícil de combatir como el fuego. La primera cuestión. La segunda cuestión, el riesgo, muchas veces innecesario, en el que se ponen las personas que toman esas decisiones. En tercer lugar, yo creo que es conveniente en situaciones de emergencia dejarse llevar por la gente que sabe gestionar situaciones de emergencia. Y no todo el mundo... Ser voluntario o ser vecino no te hace experto en incendios.
Y el fuego es un elemento extraordinariamente peligroso. Es algo que cualquiera que haya estado en un incendio, desgraciadamente, aprende. Y en cuarto lugar, los incendios no se apagan con cubos de agua. Con todos mis respetos para los voluntarios y para los cubos de agua. Los incendios se apagan con una estrategia de gestión del territorio y con una estrategia de gestión del incendio. Y a veces no queda más remedio, por doloroso que sea, que dejar arder determinadas superficies, porque en esas superficies no se puede apagar el incendio. Y esto no es una cuestión de heroísmo, ni es una cuestión de abandono o no abandono, es que el fuego es así. Entonces, muchas veces este tipo de comportamientos, lo digo por experiencia propia, porque a nosotros, al gobierno bipartito, nos pasó en el 2006. Lo que no puede ser es que una parte del operativo se convierta en un problema para el propio operativo. Y lo comentabais ahora en algunos de los sitios donde se produjeron problemas para que la gente abandonara sus casas. Después el problema era sacarlos de allí. Porque el fuego es seguramente uno de los elementos más difíciles de combatir. Porque cuando te quieres dar cuenta te ha rodeado. Cuando te quieres dar cuenta ya no puedes salir. Y cuando te quieres dar cuenta el humo no te deja ni respirar. Entonces yo creo que entendiendo y por supuesto sin cuestionar y sin criticar a las personas que toman esas decisiones, yo no sé lo que harían en esas circunstancias. Yo creo que nuestra responsabilidad es decir a la gente que siga los consejos de las autoridades y los expertos que están gestionando las emergencias. Y después, con respecto a la cuestión de los medios, claro, eso es un debate mucho más amplio, que a lo mejor no es ahora el momento de concluir si hay medios o no, ¿no? Pero yo creo que sí es importante, sobre todo tal como está en este momento la situación, que se ha complicado extraordinariamente y se va a complicar todavía más, porque las circunstancias hacen muy difícil apagar en este momento los incendios. O sea, estamos en el peor escenario posible. Hay temperaturas de más de 30 grados, hay vientos de más de 30 kilómetros, además imprevisibles, y hay una humedad por debajo del 30%. Entonces, es muy difícil apagar estos incendios. Yo creo que es importantísimo insistirle a la gente que, por favor, siga las órdenes y las instrucciones de los dispositivos que están conformados por profesionales que sí saben cómo afrontar un incendio.